Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la introducción a la investigación jurídica, como una pequeña reflexión acerca de la trascendencia que tiene para los juristas el tener claros ciertos fundamentos que le permitan hacer abordaje de temáticas prácticas, eh, necesidad de reexaminar los criterios judiciales y en general pues contribuir a una adecuada interpretación y sobre todo y una correcta aplicación del derecho. Así que pues no es poca la importancia que reviste este tema y para ello pues vamos a apoyarnos con algunos conceptos. Primero, recordar qué es investigación jurídica. Al respecto podemos decir que es un estudio, digámoslo, sistemático del derecho con el propósito de que se interprete, se analice, se critique el mismo y lo más importante, se mejore el ordenamiento jurídico. Como toda obra humana, el derecho también es susceptible de mejoría. Puede ser mejor interpretado, más correctamente aplicado y por supuesto la crítica a una norma y a su aplicación a los criterios jurisdiccionales pues nunca va a ser algo que esté de más. Siempre, como lo decíamos, con el objetivo de mejorar el ordenamiento jurídico. El tratadista Goldsmith nos dice que la investigación en derecho debe basarse en un método jurídico. Y este método es muy particular para la disciplina del derecho porque involucra, por un lado, la lógica, por otro lado, la argumentación, pero también es preciso el análisis normativo para que entonces se pueda realizar un conocimiento valedero o válido dentro de un sistema legal. Así que, pues es un método muy especial, nos dice este tratadista, y otros también lo refrendan. Las características que podemos identificar dentro de la investigación que nosotros podemos realizar para un ensayo, para una tesina o para un trabajo más profundo son, en primer lugar, la normatividad, es decir, estudio de las normas, de la ley y de su aplicación. Eso en primera instancia, porque definitivamente que somos abogados, somos juristas y no podría ser de otra manera que iniciar con el abordaje de la parte formal del derecho. Pero también es menester que consideremos que no todo está siendo correctamente abarcado o suficientemente observado por la disciplina jurídica. También se necesita la interdisciplinariedad, o sea, un enfoque inter o multidisciplinar, porque esto nos va a dar una riqueza para incorporar otras disciplinas, siempre sociales, pero con un enfoque y metodología diferente. Esto porque al final son disciplinas sociales hermanas vinculadas entre sí. Y aquí invoco pues a la sociología, la economía o la criminología. El tercer aspecto que debe caracterizar una investigación tipo tesis, artículo o una investigación empírica seria es la sistematicidad, es decir, ser muy cuidadosos, muy rigurosos en el análisis e interpretación. Porque si no se utilizan métodos correctos para analizar la información, nuestra intención puede ser buena, pero nuestro resultado va a ser deficiente. Además, debe tener una finalidad práctica, porque si algo tiene de enriquecedor el abordar una investigación, es que la misma pueda ser útil para la mejoría en lo que hace a la interpretación y aplicación del derecho. El tratadista español Manuel Atienza nos habla que la investigación jurídica no solo debe estudiar normas y principios, sino también analizar su aplicación y los efectos que ésta tiene en la sociedad. Esto porque nos va a permitir establecer una distinción entonces entre lo que es dogmático y lo que es empírico, entre aquello que es teórico y lo que es eminentemente pragmático, ¿verdad?
Y precisamente en ese orden de ideas debemos reconocer que en Guatemala la necesidad que se tiene de fortalecer la investigación jurídica es muy grande. Yo les comentaba en algún momento en distintos ambientes de universidades a los estudiantes que es bastante complicado cuando se aplica el rigor al analizar un simple ensayo o un artículo especializado para una revista. Son desafíos que se enfrentan para redactar un artículo sobre una temática relevante, y esto también lo vemos reflejado incluso en la administración de justicia, porque incluso esto puede repercutir hasta en limitar principios tan esenciales de un modelo de justicia democrático como la independencia judicial y pues obviamente combatir la impunidad y la violencia. La investigación jurídica pues nos va a permitir interpretar normas y evaluar su coherencia como parte de todo un sistema jurídico, analizar el impacto que tiene una institución procesal, una figura delictiva con la sociedad. Y obviamente, luego de haber abordado con seriedad una investigación científica, estamos en la posibilidad de proponer reformas si ese fuese el caso. Ahora, la primera gran distinción que yo quisiera que abordáramos hoy nada más es aquella que tiene que ver con lo dogmático, como antes referíamos, y lo empírico. La investigación jurídica, pues, la vamos a clasificar en un primer momento en dogmática y empírica, dependiendo de un enfoque metodológico, dependiendo de cuál sea nuestro objeto de estudio. No necesariamente están divorciadas. En determinado momento pueden haber combinaciones entre ellas con algún predominio de lo empírico o de lo dogmático, pero solo en aquellos casos que realmente se necesite combinarlas. Explicar primero lo que es la investigación dogmática, que se basa en el análisis sistemático o sistematizado del derecho vigente. O sea, vamos a estudiar el derecho vigente, el derecho que se está aplicando. Y esto de acuerdo a sus normas, a sus principios, a su explicación doctrinaria que tengan todas las instituciones. Robert Alexy, el tratadista celebrado alemán, nos dice que la dogmática jurídica es clave para la coherencia del ordenamiento jurídico y la correcta argumentación de las decisiones judiciales. Entonces, se trata de un enfoque tradicional del derecho, porque aquí realmente lo que hacemos es estudiar las leyes ya dadas, la norma tal cual se encuentra en los cuerpos normativos. Dentro de esta metodología, pues encontramos interpretar normas, analizar doctrina, analizar fallos jurisprudenciales, construcción de teorías jurídicas. Hay que decir que la mayoría de investigaciones que hay en derecho se refieren a este nivel, a la investigación dogmática. Algunos la pueden considerar más fácil o por lo menos más accesible porque no necesitamos una variedad de recursos y de estrategias para poder obtener la información. Dadas las normas, tenidos los documentos, la fuente de análisis, es prácticamente a la usanza de la escuela exegética una suerte de inmersión total en la búsqueda del sentido de las normas y obviamente establecer cuál ha sido su nivel de interpretación correcta, alcance. En el caso guatemalteco podemos decir que este enfoque es importante porque esto nos permite examinar, entre otros temas, la constitucionalidad de las leyes. Así que cuando un estudiante de posgrado quiere hacer una tesis, quiere hacer un ensayo o un trabajo de graduación colaborativo, esta investigación puede ser de muchísima utilidad. Una investigación dogmática, si lo que va a hacer es examinar la constitucionalidad de alguna norma que sea relevante. Analizar la evolución jurisprudencial, los llamados giros jurisprudenciales
que pudiesen tener no solo la Corte de Constitucionalidad, que es la que existe acá en este país, como también la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Siguiendo con las referencias a Robert Alexi, pues resalta que la dogmática es esencial, dice este tratadista, para poder entonces advertir que nuestro sistema o un sistema de justicia sea coherente. Y eso es fundamental, porque lo contrario, es decir, la incoherencia de un ordenamiento jurídico, confunde a la sociedad y es fuente de injusticias en la resolución y aplicación del derecho. En Guatemala, pues este tipo de investigación ha sido teórica, pero ha tenido poca repercusión práctica, me atrevería yo a decir, ¿verdad? Ahora, investigación empírica, la otra tipología o el otro tipo que quiero abordar en esta ocasión. Bueno, aquí se trata del estudio del derecho como un fenómeno social. El derecho no pensado en la norma, el derecho pensado en la praxis, en su aplicación, en la sociedad. Entonces aquí lo que hacemos es observar lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en las instituciones, en los estrados, en las judicaturas, en el Ministerio Público, etc. Luigi Ferrajoli, el referente más grande del mundo en garantismo, nos dice que esta metodología es esencial para evaluar la efectividad del derecho. Es decir, de acuerdo a lo que dice el maestro italiano, si no vamos a la realidad, no vamos a poder establecer qué tanto estamos impactando positivamente en la solución adecuada de los conflictos sociales. ¿Qué técnicas tenemos que utilizar en una investigación empírica? Pues las encuestas, las entrevistas con actores jurídicos. Claro, tendría que ser, de acuerdo a la temática, un actor absolutamente necesario y relevante para escucharle. El analizar estadística, con todo lo que implica el análisis estadístico, porque puede ser objeto de cuestionamientos o sesgos según muestras y según la interpretación que se le den a los datos, pero al final la estadística es un dato duro. La observación de la práctica judicial, que no es nada más pues constituirse en una sede jurisdiccional y observar lo que hace el juez o el magistrado. Lo relevante es poder, a través de esa observación, recoger información relevante para que sea tratada y de ahí extraer conclusiones. En ese sentido, pues hay tribunales internacionales en materia de derechos humanos que han señalado que estos estudios empíricos son fundamentales para poder también medir el impacto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y verificar en tanto qué porcentaje de aplicación tienen o qué nivel, para mejor decir, de aplicación o de observancia tienen los derechos humanos. La verdad que en Guatemala esta metodología no se ha utilizado mucho. Hay algunas instituciones, tanques de pensamiento, que han realizado investigación dado los recursos que tienen, a veces por cooperación o financiamiento externo. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales tiene investigaciones bastante serias. Creo que también CIEN ha hecho estudios, por mencionar dos de ellas, ¿verdad? En este sentido, abordar el estudio de la realidad nos permitiría extraer conclusiones en tesis, en trabajos de investigación relacionados con el impacto de la eficacia del sistema penal, los índices de impunidad, el acceso a la justicia, ¿verdad? Un acceso real, un acceso material, no solo la inauguración pura y dura de un juzgado o de una agencia del Ministerio Público, sino también el conjunto de condiciones que implican ese efectivo acceso a la justicia. Nuevamente, aludiendo a Luigi Ferrajoli, al respecto de esta investigación, el maestro expresa que ella nos va a permitir determinar si el derecho realmente está cumpliendo su función garantista. Porque solo con incluir una gama de derechos dentro del texto constitucional o en la misma normativa ordinaria,
pues eso no garantiza, no asegura que somos un país respetuoso precisamente de las garantías y de los derechos humanos. En ese orden de ideas, podemos decir que la metodología en el derecho penal es muy importante, porque pues el derecho penal no es una rama del derecho más. Se trata del mecanismo de control social más severo, es violencia institucionalizada, de manera que su utilización debe ser absolutamente medida, controlada, fiscalizada y constantemente evaluada. Y eso no se puede realizar si no es a través de estudios serios que respeten la metodología y las técnicas, y de esa forma pueda el sistema estarse evaluando, estarse reexaminando y en determinado caso generar cambios normativos, como de hecho en el caso de la justicia penal en Guatemala, a partir de la emisión del Código Procesal Penal que está vigente, pues se han hecho cambios normativos, algunos derivados de las investigaciones y otras pues precisamente ante el clamor de quienes ejecutan o aplican estas disposiciones, porque se han visto algunas deformaciones de las instituciones ya en la práctica tribunalicia. Zaffaroni, el maestro argentino, nos habla que la metodología en derecho penal debe ser tanto dogmática como empírica. Este tratadista postula que debe hacerse un mix, que no se debe perder las bondades de uno por enfocarse nada más en el otro, porque en el caso de la dogmática nos posibilita garantizar que la interpretación de los delitos y las penas es la correcta. Por ejemplo, si los criterios para aplicar la ley contra la delincuencia organizada o la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer están siendo las correctas, o si por el contrario existe un desconocimiento o una imprecisión en la invocación de estos cuerpos normativos que, como sabemos, tienen una respuesta punitiva mucho más severa. Así como también dice Zaffaroni que también la investigación debía de ser empírica, porque, igual que lo refiere Luigi Ferraioli, esto viabiliza la evaluación del impacto de las normas penales en la sociedad. Viene siendo clave, pues, en la metodología del derecho penal que la interpretación de la ley penal sea la precisa, porque de lo contrario, la ley penal, que es tan severa, podría aplicarse a situaciones que no tienen relevancia penal. El análisis jurisprudencial también permite evaluar la coherencia. No puede ser que con todo y que la independencia judicial está garantizada, tampoco puede tratarse de una anarquía judicial que desnaturalice ante diferentes funcionarios las instituciones. Estos estudios criminológicos para evaluar la eficacia de la pena y la reincidencia también le pueden ser de muchísima utilidad al Estado en lo que hace a su política criminal, como lo dice Alessandro Barata en su obra de 1986. Casos como el de Roxin versus Alemania del año 2000 han destacado la importancia que tiene el análisis metodológico en la evolución misma del derecho penal moderno. Y es que Claude Roxin hace un abordaje acerca de una temporalidad amplia del derecho penal y la evolución de sus instituciones. Culminaremos diciendo que el derecho penal en Guatemala tiene sus grandes desafíos. Primero, nosotros nos encontramos con un país que aún observa altos niveles de violencia y crimen organizado, que nuestras investigaciones, no las académicas, sino las investigaciones en los casos penales, son bastante deficientes, bastante básicas y con muy poco respeto por el seguimiento a las cadenas de custodia, el tratamiento de la prueba científica y forense. También pues hay un uso indiscriminado del instituto de la prisión preventiva todavía, de manera que la correcta aplicación de métodos de investigación en el derecho penal puede ser en este país y en otros de la región de gran ayuda para evaluar si las leyes penales realmente están siendo eficaces. Ya lo mencionamos, leyes de tanta invocación como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que tanto
todos los casos en los que se reclama la aplicación de esta ley realmente son violencia de género, o si por el contrario se está extrapolando peligrosamente esa interpretación. El criterio sobre lo que son los órganos las organizaciones criminales, si realmente estamos ante ellas, el lavado de dinero con esa construcción del tipo tan amplia, con tantísimos verbos rectores, evaluar cómo se está aplicando, todo eso es de muchísima importancia y necesidad para informar los criterios de una política criminal que debe ser lo más responsable posible.